llegue a esos lugares, más tratándose de esta nueva, la nueva ley de educación nacional que establece justamente el régimen obligatorio, ¿sí? Entonces surgió una necesidad de tener una modalidad de alguna manera especial para esta zona, porque el régimen común ya lo conocemos nosotros, que está pensado más que nada para un contexto urbano, pero en estas regiones se da de manera distinta, ¿sí? Son distintas las costumbres, la cultura en sí, los alumnos, las formas de dar solución a su vida, ¿sí? Encontrar soluciones, los recursos, cómo los gestionan. De alguna manera también la educación rural necesitaba de alguna manera que se les otorgue o se les dé un formato distinto de educación. Es así que nacen de alguna manera los colegios itinerantes, ¿sí? De alguna manera también en el tiempo nacen otros que son menos los colegios que tienen esta modalidad de colegio rural mediado por TIC a través de la tecnología, ¿sí? Eh, Bien, esta posibilidad de darle a los jóvenes y adultos la educación, sabemos que nosotros en la zona funcionaban hasta hace poco tiempo las escuelas de GB3 en las regiones, por ejemplo, más alejadas, se habían terminado, habían finalizado hasta noveno año y que quedaban sin educación un grupo importante de adolescentes que de alguna manera necesitaban tener educación y no podían por las distancias a los grandes centros poblados. Así que para darle solución, bueno, se implementa los colegios itinerantes, ¿sí? Más o menos a partir del 2011 en Salta se empezó a trabajar de manera mucho más fuerte. Eh, para contarles de alguna manera cuáles son las características de este contexto rural, ¿sí? De alguna manera hablamos de un contexto que tiene mucho o demasiado aislamiento, que de alguna manera el acceso a esas zonas se hace muy difícil, en algunos casos hay que entrar caminando, hay que sortear ríos, hay que subir altas montañas y ustedes, ¿quién más que nadie conoce todas estas realidades? ¿Sí? Bien, otra cuestión, otra característica de estos lugares es la baja matrícula. Sabemos que las familias migran a los centros urbanos en busca de trabajo, en busca de mejores condiciones y se van yendo del lugar. Y eso lo vemos año tras año que, por ejemplo, me pasó en Poscaya que en primer año habían ingresado 12, pero al analizar el jardín había 5 o 6. Es decir, que en el plazo de 6, 7 años va a disminuir muchísimo la matrícula. Eso pasa en todos los lugares, que la gente está tratando de irse a mejores condiciones, donde hay mayores servicios y demás, donde pueden tener mayor acceso a los recursos, ¿sí? También otra característica, el periodo, ¿sí? De clases, periodo de clases. De alguna manera, hay dos modalidades dentro de la provincia de Salta, uno es el régimen común y otro es el régimen de verano. Por cuestiones climáticas, por distancia y demás, se ha establecido que bueno, el régimen de verano sea en este caso para, por ejemplo, lo tiene en San Antonio, creo que algunos de la parte del sur también lo tienen. Son poquitos, son los menos, ¿sí? Que empiezan las clases en agosto y terminan en mayo. Perdón, al revés, empiezan en mayo y terminan en agosto, ¿sí? Bien. Bueno, otra cuestión acá, si podemos ir avanzando un poco en la presentación. Veamos, ahora sí que bueno, hay un video más o menos ahí nos vamos a ver reflejados cómo es esta situación. No es muy largo el video, pero veamos, lo veamos, qué podemos rescatar de eso.
del pueblo más cercano para llegar a la escuela y donde ellos viven cerca son aproximadamente 2 o 3 horas en camino bastante inhóspito. Y mi hijo camina todo el día llegando de la casa. Y unos 6 kilómetros más o menos que tiene que caminar. Todos los días a las 7 de la mañana, ahí haga frío, haga calor, llueva, llegan. Lo único que le podemos dar es el estudio, pero después no hay otra cosa que dar. Terminamos el 7º grado y quedamos aquí porque nuestro padre ya no tenía cómo decir vamos a salir al pueblo, vamos a salir a otra comunidad para que los chicos sigan estudiando. Es lindo tener un trabajo y por eso le digo que estudien. Yo creo que es una gran ventaja y no quedarse acá en el campo solamente ser agricultor nada más y llenarse de hijos y ahí termina todo. Gracias a Dios ahora como está en la secundaria y tenemos una posibilidad más para nuestro hijo. ¿Ya esta semana o la otra semana? ¿Se acuerdan ustedes? ¿La otra semana? Bueno. Gaby, esto dejó la profesora de Bionano para ustedes. Bueno, este colegio sí tiene una particularidad que tiene 10 sedes diferentes en diferentes departamentos. Tenemos chicos de la Puna, de plena cordillera, chicos que tienen que cruzar Bolivia y de vuelta ir a Argentina, plena selva, y chicos de la zona del valle, que es de Anta. Este dispositivo se caracteriza por tener una peculiaridad que es contar con 3 actores fundamentales en el proceso educativo. Tradicionalmente son 2, el profesor y el alumno. Y acá tenemos 3, que es el profesor, el alumno y el tutor. Pero ahora tenemos una herramienta potente que es la tecnología. Bueno, nosotros entramos aquí en la plataforma, ahí pongamos la contraseña, usuario, nombre. Y después aquí está toda la materia, lengua, matemática, lengua extranjera. Después tenemos los cuestionarios, los foros. ¿Cuáles son las características de estos chicos? Yo creo que son unos chicos que estamos construyendo este perfil, porque son rurales pero mediados por las tecnologías. Un nuevo chico, ¿sí? Bueno, les leo ahora que es el profesor tiene que hacer un trabajo del programa de radio, un guión. Historia como identidad de los pueblos y el proceso de expansión europeo occidental. Yo creo que nos ha abierto la puerta para que nuestra comunidad progrese, como yo le dije a los chicos. Si ustedes estudian, tenemos la mejor capacidad, digamos, para poder progresar como comunidad, porque a veces cuando los chicos no estudian, también no tenemos la capacidad para salir a pedir o desenvolverse ante las autoridades. Están entendiendo que esto es una nueva forma de aprendizaje y se sienten pioneros, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y se sienten que de alguna forma estamos haciendo historia. Este dispositivo de educación secundaria lo que nos habilita es a usar esta potente herramienta para 2 cuestiones fundamentales. Uno es promover mayor equidad educativa. Y la otra, aprender a usar esta herramienta como un medio para mejorar los aprendizajes. Esa es nuestra esperanza en las TICs. Bien. Bueno, esto nos lleva a pensar, a reflexionar sobre nuestra práctica, de alguna manera. Nos viene a la memoria momentos, qué sé yo, por ejemplo, a mí, desde que
me inicié allá en Rodeo Colorado, que no teníamos absolutamente nada, y cómo de alguna manera ha ido mejorando esto para algunos, porque estos chicos no tienen tantas posibilidades, por eso se implementa esta posibilidad de educación a través de las tecnologías, ¿sí? Están mucho más distantes. Yo conozco uno que funciona en San Francisco, ¿sí? San Francisco de Tuctuca, que estamos cerca de Nazareno más o menos. Y de alguna manera, como para darles participación, profes, le voy a hacer una pregunta, ¿sí? A ver cómo, si alguno se anima a responder o algo. Y sería más que nada pensar en cómo hacemos nosotros para educar en contextos rurales, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para que estos alumnos aprendan de verdad, ¿sí? Y que no sea un aprendizaje memorístico ni nada de eso, sino que aprendan a encontrar soluciones para para su medio, soluciones distintas de las que vienen haciendo o fortalecer las que ya vienen haciéndolas. Esa sería una pregunta. Y otra pregunta, perdón, termino, sale, perdón. Otra pregunta sería de alguna manera que cómo hacemos nosotros para involucrar a las familias, que ellas se sientan parte, porque por ahí si empieza a caer la matrícula o si empieza, no sé, la gente a irse del lugar, es que no lo ven al colegio como algo importante, no lo sienten como algo necesario para poder progresar en su lugar. Así que lo mejor sería por ahí pensar en algunas estrategias para involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje. Así que dejo esas dos cuestiones, a ver quién se anima por ahí a tomar el hilo, punta del ovillo. Profe, antes de continuar, bueno, le leo los mensajes que ya están llegando al chat, los comentarios de profes que están muy atentos a su presentación, seguramente también haciendo alusión al video, ¿no? Una de las profes dice, en mi caso, los chicos viven cerca de los colegios, los profes somos los que nos movilizamos, evidentemente está hablando de una cuestión de itinerancia, ¿sí? De este modelo itinerante donde los profes se van a, digamos, a las aulas y son ellos los que se movilizan y es justamente, ¿no? en este curso lo que estamos tratando. Por otro lado, la profe Rebeca Ramona Porcel dice, se observa a chicos con ganas de salir adelante, de terminar el nivel secundario, aprovechando que se les dio la oportunidad, en mi caso, tanto alumnos como los docentes nos movilizamos para llegar a la escuela sin importar la circunstancia, ¿no? Esto permite la reflexión, este video permite la reflexión, ¿no? De cómo tanto los estudiantes como los profes también hacen a esta tarea educativa, ¿no? Y pensar también otras posibilidades, como decía usted, profe, ¿no? No solamente de la movilización, sino también qué estrategia estamos utilizando para poder llegar a esos estudiantes y que esos estudiantes, y bueno, involucrar a la familia, como decía usted, involucrar también a toda la comunidad, ¿no? En esto de educar en contextos rurales. Bien, sí, por ahí había leído también que en su momento hubo como una experiencia piloto de que poner una movilidad, me acuerdo, yo por ahí en el año 2006, 2007 creo que se estaba, inclusive se pagaba por un momento el boleto para que los estudiantes puedan llegar, o en otro momento ya se dejó de hacer eso y se les compró zapatillas, me acuerdo, pero no tuvo buenos éxitos. Y bueno, y ahora han tratado de cambiar esto, que por ahí está dando sus frutos, ¿no? Pero tampoco hay que dejarlo caer y hay que tirar para adelante siempre, tratando de buscar las estrategias para que esto dé sus frutos. Bien, alguien si se anima a hablar, colegas, yo los llamo colegas porque de verdad somos todos profes acá, así que adelante. Aquí el profe Reale también hizo su aporte. Dice, en el caso del Colegio Rural 5216 es un colegio con 4 sedes y los profesores son los que rotan. Los alumnos van desde 100 metros hasta más de 20 kilómetros desde sus domicilios. Tampoco tenemos antenas con buena potencia de internet, ¿no? Y acá está la particularidad de cada espacio, de cada institución, ¿no? De cada territorio también, en cuanto cuando hablamos de ruralidad, ¿no? Acá el profe Real le levantó la mano, así que bueno. Bien, adelante, profe. Está muteado, profe. Está muteado, profe. Profe Adrián Reales, no se le escucha.
¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bien. Bueno, decía, me reía porque siempre metiendo la cuchara, yo aportando mi granito de arena. Bueno, lo que yo quería decir, bueno, el colegio, como ya leyeron, es un colegio con 4 aulas itinerantes, donde los docentes somos los que rotamos, los alumnos, obviamente, que van desde 100 metros, porque viven frente a la escuela, hasta 20, 25 kilómetros para llegar a la escuela. ¿Cuál es el problema? El colegio está fundado en 2013 y siempre ha sido lo mismo con respecto a esto. Se le ha dado zapatillas, como comentaba usted, profe, y la han vendido apenas las tenían en la mano. Se le han dado computadoras que por milagro el ministerio se acuerda de ellos, y también apenas las reciben ya las están vendiendo por el otro lado. Entonces hay cosas que ni siquiera la familia se involucra con la escuela. Este año yo me he enojado muchísimo con el tema del colegio porque han empezado 126 alumnos, que por ser un colegio rural es muchísima la matrícula, pero si me pongo a contabilizar ahora cuántos chicos hay, debe haber menos de 50 en total de las 4 aulas, porque es impresionante lo que faltan los chicos, como ya están cobrando la beca, ya no hay un control sobre ellos, las máquinas ya se las dieron, ya las vendieron algunos, entonces estamos ¿cómo se dice?, en deuda con esa familia, porque yo, por ejemplo, me pongo a hablar y dice, sí, profe, dice, porque hasta que ustedes hagan algo con las computadoras, se echan a perder, entonces pues yo prefiero hacer la plata, dice, no, bueno, está bien, pero no es que vender, porque no es tuyo eso. No, sí, son mías, yo hago lo que quiero. Bueno, no hacen entender eso. Pero el tema está en que hay que cambiar de política. Yo, por ejemplo, yo ya estoy curado con lo de progresar. Yo este año va a ser la última vez que certifico las 3 veces progresar para que los chicos tengan la beca. Yo el año que viene, recién en julio, voy a certificar, cosa que a mí me garanticen que el chico está estudiando. Porque uno que empieza a cobrar la beca no vuelve más al colegio. Entonces, hay que ver la forma en darle y en quitarle a los chicos para que tengamos una equiparación en el colegio y poder mantener la matrícula. Porque si yo les doy la posibilidad de cobrar una beca y después no me van al colegio porque ellos ya tienen la plata en la mano, estamos como al vicio haciendo beca, estamos como al vicio perdiendo el tiempo. Entonces llega un momento que los chicos nos miran desde afuera como diciendo, míralo a esto, opa, se vienen desde tantos kilómetros y nosotros nos vamos al colegio. Entonces yo entro en la pelea con los padres, en la pelea con los alumnos, que por qué no van y todo lo demás, y ellos se matan de risa. Entonces hay que cambiar de política. Yo entiendo la necesidad de la gente, entiendo lo que quiere el gobierno para sus chicos, para sus hijos, digamos. Pero hay que poner un granito de arena y poner una traba para que esa traba no permita que el chico se vaya. Entonces, si vamos a regalar zapatillas, como hacían en las elecciones, regalemos la izquierda primero y después cuando el chico demuestre que está avanzando con los estudios, le daremos la derecha y así sucesivamente. Porque si no, o sea, le damos todo y los chicos no aprovechan, es una cosa que no aprovechan. Eso sería todo. Creo que después el caso de la itinerancia, el caso de los programas, el caso de los contenidos, son todos muy parecidos en todos los colegios, a pesar de los contextos, de la situación de cada uno. Pero hay que cambiar la mentalidad de los chicos, porque si no, es una cosa que no se puede así. No se puede pelear contra un viento molino. Eso es todo, profe. Gracias. Bien. Gracias, profe Adrián. Bueno, si conocemos la realidad de cada contexto, creo que desde el colegio podríamos hacer algo con eso, ¿no es cierto? Seríamos participantes activos en ayudarles a las familias a, de alguna manera, resolver también las problemáticas e involucrarlos para que juntos podamos llevar adelante un proyecto. Por ejemplo, en este caso, mejorar, qué sé yo, la formación de los jóvenes, de los adolescentes. Vivimos realidades distintas, como dice acá el título, que todos somos diferentes, tenemos cuestiones singulares, particulares, ¿sí? Por lo tanto nuestras comunidades son distintas, tienen ciertas pautas, ciertas formas de proceder, y eso se transmite a las instituciones, a las escuelas, ¿sí? Por lo tanto no todos aprendemos de la misma manera,
Otra cosa, esto de significatividad, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que algo es significativo para el alumno? Cuando de alguna manera se interesa y hace, se concentra y hace las cosas, ahí nos damos cuenta lo significativo que es para el chico, ¿sí? De alguna manera, al trabajar con aulas heterogéneas, como dice Anijovic, tenemos que reconocer esas diferencias, ¿no? Para, de alguna manera, que todos puedan quedar incluidos. En otra cuestión, esto ya lo dije, bueno, de las familias que tienen que participar sí o sí del proceso. Y la gestión del aprendizaje la hacemos todos, desde el alumno, desde pasando por la ordenanza, el directivo, los profes, las familias, las comunidades en general, gestionamos todos los aprendizajes, ¿sí? Bien, vamos pasando la diapositiva. Esto de los saberes emergentes. De alguna manera nosotros en los colegios tenemos la división de los conocimientos, la fragmentación de los conocimientos por materia. Todo el tiempo, todas las cosas las estudiamos de manera fragmentada, de manera dividida, ¿sí? Pero la realidad no es fragmentada. La realidad de alguna manera es un todo, está relacionado con todo. Y de ahí es de pensar en estos saberes emergentes, ¿no? Que de alguna manera son esas cuestiones integradas, interdisciplinares, que conforman lo que es la vida, ¿sí? Entonces, sería bueno trabajar, planificar en los colegios con saberes emergentes. También les invito a leer el documento que viene de parte de Educación Secundaria 2030, que habla de saberes emergentes, ¿sí? En el cual se dice que es una apertura, una visión integradora del mundo, capaz de convivir con distintas perspectivas. Y ahí nombra a uno de los autores, ¿no? De este tipo de conceptos, que es Edgar Morin. Él habla de pensamiento complejo, más que nada, ¿sí? Que toda la realidad es compleja, es totalizadora, y de alguna manera nada es fragmentado, ¿sí? Hay que romper con esa idea de la fragmentación. Bien, vamos pasando. Justamente para romper con esa idea de la fragmentación, tenemos que pensar en proyectos interdisciplinares, transdisciplinares de alguna manera, eh, para lograr un aprendizaje integrado, ¿no? Ese aprendizaje integrado, ¿sí? De alguna manera son contenidos, se enmarcan en contenidos que van a desarrollar, que sirven para desarrollar capacidades, ¿sí? Hablamos de aprendizajes relevantes y basado en problemas reales. Esa es la cuestión. Tenemos que partir, la idea es que desde esta materia o este espacio, este módulo, se trabajen los problemas reales. Los chicos que piensen cómo resolver esas cuestiones para que los profes, bueno, de alguna manera planifiquen proyectos, ¿no? En realidad, los profes tienen que planificar los proyectos para que los chicos hagan de esa manera. Ahí está. Bien. Ese aprendizaje integrado está basado más que nada en lograr unir estas cuestiones del desarrollo de capacidades, que también está contemplado en el MOA, que es en el marco de la Organización de Aprendizajes, también de Educación Secundaria 2030, y los saberes emergentes. En conclusión, el aprendizaje integrado se logra de esa manera, ¿sí? Tratando de desarrollar las capacidades y pensar en saberes emergentes. Le invito a leer esa cuestión porque está muy interesante esto, es otra mirada, es otra forma de ver, de planificar más que nada, porque si no nos concentramos en lo que vienen los diseños y demás y terminamos siempre con clases tradicionales y el chico aburrido sentado en el aula y nosotros también nos terminamos aburriendo. Entonces, está bueno esto de incorporar nuevas herramientas, nuevas metodologías para poder tener resultados distintos también. Bien, es fundamental también el apoyo del equipo directivo, que cree ese clima de trabajo, ¿no? Que un buen clima de trabajo, un clima institucional afectivo, que sea de alguna manera positivo, donde todos se puedan expresar, donde de alguna manera se puedan comunicar, que haya una comunicación fluida entre los diferentes actores.
y se pueda organizar los tiempos y los espacios. Eso, de alguna manera, también la gestión de estos tiempos y espacios, los recursos, es fundamental, sobre todo en esta zona que siempre tenemos bajos recursos, ¿sí? No sé si serán todos bajos recursos, en realidad no sé si estamos haciendo la mirada bien cuáles serían nuestros recursos, ¿no? Para la zona, porque seguros recursos tenemos, por ahí pensamos, tenemos esa mirada mucho más urbana, de decir, bueno, si yo no tengo este otro recurso que lo utilicé en un contexto urbano, no voy a poder dar clases. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no fuimos formados nosotros desde en nuestras carreras, cuando estábamos estudiando, para un contexto rural. Esa es una cuestión por ahí de revisarla, de analizarla, de ver cómo el ministerio va acompañando también en la formación. Yo creo que están dando pasos de alguna manera porque antes no existía esto del equipo de educación rural, siempre se pedía una supervisión de educación rural y de alguna manera van avanzando en el tema, ¿sí? Yo creo que más adelante se van a trabajar mucho más fuerte también con los institutos del nivel superior. Ojalá, bienvenido sea que lo hagan porque tendríamos mejores herramientas, ¿sí? Para trabajar. Eh, Acá estamos viendo, bueno, esto creo que ya lo vieron ustedes de alguna manera en algunas capacitaciones seguramente, del profe que les da una sola tarea, una sola forma, ¿sí? Y vemos nosotros lo heterogéneo que son los alumnos, que tienen diferentes capacidades, diferentes formas de resolver, y vean la consigna, ¿sí? Para que el proceso de selección sea justo, todos harán la misma tarea, súbanse al árbol. Y bueno, sabemos quién va a hacer la tarea bien, quién va a tener dificultades y quién no va a poder hacer, ¿sí? De acuerdo a las capacidades que tiene. El tema del desarrollo de capacidades tiene mucho que ver con esto de lograr que el alumno se sienta de alguna manera realizado, ¿no? Como joven, como adulto, perdón, como joven, como alguien que se va a insertar en el día de mañana a la sociedad, ¿sí? Podemos ir pasando. Pasemos, ahí que tenemos, pasémonos. Bien, como vi en los otros encuentros también, la mayoría está trabajando por proyectos, me parece que es una buena estrategia, es algo, no sé si novedoso, ¿no? Porque por proyectos se trabaja de hace mucho tiempo. Nada más que esto de trabajarlo directamente desde el principio de año o todo el año, trabajar los proyectos, está bueno, ¿sí? Porque los proyectos de alguna manera hace que el alumno pueda entender una realidad de manera más acabada, más totalizadora, ¿sí? Pueda comprender una problemática. En cambio, nosotros al darle todo fragmentado y después decirle que nos explique algún problema o algo, se complica. Ya vamos adentrándonos en lo que es esto de utilizar algunas estrategias, metodologías desde el área de ciencias naturales, pero en realidad yo había pensado en que les pueda servir a todos los colegas, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante cómo, de alguna manera, estas estrategias que yo vengo utilizando en mis clases les puede servir a todos. En eso había pensado prácticamente en darles lo que yo utilizo, lo que me ha servido, lo que me dio frutos en este tiempo. Bien, continuemos. Bien, ahí tenemos una definición de lo que es un proyecto de trabajo. Lo saqué desde el libro de Anijovic, de todas maneras lo van a tener como lectura complementaria, lo podemos ir viendo y si podemos ir avanzando un poco más. Acá me quiero por ahí detener un poquito más, ¿sí? Porque estas son las técnicas y estrategias para planificar que de alguna manera sirven. La taxonomía de Bloom, no sé si por ahí la escucharon nombrar, ¿sí? Trata más que nada de fijar objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de acuerdo a un grado de trabajo mental o de adquisición de conceptos que hace el alumno a lo largo de un aprendizaje? Fíjense dónde está la memoria. La memoria está en el piso,
¿sí? En la base de la pirámide de la taxonomía de Bloom. O sea, sería una tarea sencilla, ¿sí? Una tarea mental sencilla. Y después se va complejizando. Lo más complejo para el estudiante por ahí sería la tarea de crear, de ser creativo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos como objetivo, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, vamos a establecer diferentes tipos de tareas, diferentes grados de complejidad para el estudiante. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros siempre? Por ahí apelamos a la memoria, aunque por ahí le decimos, ¿saben qué? Estudien para la clase que viene, tal página, entonces el alumno ¿qué hace? Memoriza, ¿sí? Por ahí trata de comprender algo, pero y de aplicarlo cuando lo hace, en la casa, por ahí, ¿sí? Por ahí más adelante vamos a tratar de conectar esta taxonomía de Bloom con otras estrategias, por ejemplo, el tatetí, por ejemplo, el aula invertida, que son de alguna manera estrategias que he utilizado en mis clases, ¿sí? Vamos a continuar. Perdón, esperemos ahí. Vamos a continuar ya que están, perdón. Pasamos al aula invertida. ¿Qué hacemos normalmente nosotros en clase? Digamos una clase tradicional, llamémosles así, ya que estamos hablando de aula invertida. Normalmente el profe se presenta, da el tema, luego le hace hacer algunas actividades ahí y los ejercicios más complejos deja para que el chico lo haga en la casa. ¿Sabes qué son ejercicios? Mira, no son obligatorios, pero si lo puedes hacer, lo haces. Cuando en realidad la mayor comprensión es en ese momento, en cuando está aplicando lo que aprendió el alumno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta aula invertida? Trata de hacer algo al revés, que es la parte teórica que el alumno la lea o trate de hacerla en la casa, ¿sí? Al revés, la parte teórica. Luego, comparte eso que aprendió, viene al aula, lo comparte con sus compañeros y finalmente en la parte más difícil de ejercicios lo hace junto con el profe. El profe es el que orienta y el que explica la parte más complicada, ¿sí? Esa aula invertida es muy buena porque de alguna manera el alumno se concentra y el hecho de compartir con sus compañeros también hace que los otros compañeros se concentren en las tareas. No es fácil de lograrlo, hay que ir haciéndolo de manera continua, de alguna manera continua con uno o con otro tema para que agarren el ritmo de una aula invertida, que no es solamente ponerse al frente y explicar, es lo que hacemos nosotros siempre. Sí, por ahí yo dejé de hacerlo hace un tiempo, pero me ha dado buenos resultados, ¿sí? También hay otra técnica, en este caso sería una metodología de ABP, ¿sí? Seguramente también ya la escucharon hablar, donde el alumno es el protagonista, donde nosotros como docentes vamos guiándolos y ellos van buscando las problemáticas, las formas de resolver, y se trabaja la autonomía, se trabaja un aprendizaje integrado también, colaborativo, y es donde ellos tratan de arribar a resultados, ¿sí? Guiados siempre por el docente. Me acuerdo que con una colega durante la pandemia hicimos creo que está acá la colega, ¿sí? Hicimos un proyecto de ABP a través de WhatsApp, miren lo que nos animamos a hacer, ¿sí? Y por ahí logramos algunas cuestiones y no nos salió bien en algunos casos, pero en otros casos los alumnos hicieron muy buenas producciones. Por ahí si se anima la colega a hablar del tema, se acuerda algo, bienvenido sea, ¿no? Para darle un poquito más de participación también a los colegas. Si se acuerda, no sé si la profe está. ¿Quién será la profe? Decí el nombre, así la profe se anima por ahí a hablar. Es la profe Mabel Guerra, que estábamos trabajando en calle, Ahí ¿sí? está, ahí levantó la mano. Ahí levantó la mano. Le damos la palabra a la profe. Así me activan el micrófono porque no. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo andan? Saludos desde Nazareno. Saludo, profe. Me acuerdo vagamente, era creo que un curso de Barkey o Barkey. Creo que sí, no era durante Sí. la pandemia, entonces fue antes, ya me estoy acordando mal. Sí, que los chicos, me acuerdo vagamente, me acuerdo que los chicos fueron a
a sacar fotografías, nos enviaron videos. Bueno, íbamos bien hasta que se lanzó la promoción, digamos, y entonces los chicos ya dejaron todo un poco de lado. Creo que era en esa época, sí. Sí. Sí, recuerdo que esa problemática que ellos habían trabajado con la cuestión de la basura, había surgido de ellos, y bueno, nosotros por ahí decíamos, no, al principio decíamos, ¿cómo van a trabajar con la basura si todo el mundo lo hace? Bueno, para ellos fue novedoso, y lo mejor que ellos se interesaron en el tema, hicieron los videos y demás, eso estuvo muy bueno, ¿sí? De alguna manera, todos lo compartieron a través de WhatsApp, estábamos como en clase, me acuerdo, que por ahí les costaba en algunos momentos a los chicos, subir las producciones o responder algunas preguntas, algo, pero lo hacían. Tenían su tiempo, pero lo hicieron, ¿sí? El ABP es una buena metodología, la deberíamos usar de vez en cuando, ¿sí? Porque hacerlo siempre también le cansa a los chicos, siempre lo mismo, y hay que innovar siempre. Hay que estar preparados también como para poder darle nuevos recursos, nuevas formas de aprender a los chicos. Por ahí lo que cuesta más, Sí. profe, es coordinar con los colegas. Eso es lo que cuesta un poquitito. Sí, sí, tiene toda la razón, porque esto es un aprendizaje interdisciplinar y eso es lo que a ellos les, era más fácil que se pongan de acuerdo los chicos y que nos pongamos de acuerdo a nosotros nos costaba más. Me Es acuerdo, verdad. eran las primeras veces que hablábamos de ABP, nos animamos, como le digo, en ese tiempo a hacerlo a través de WhatsApp. Nos salió algo, vimos que los chicos trabajaban, que tuvieron esa autonomía, lograron al final autonomía, algunos, sí, por grupos, algunos no participaron tampoco, por, bueno, cuestiones de comunicación, en este caso algunos tenían el celu, otros no lo tenían, y los que tenían, bueno, aprovechaban de subir de parte del grupo en sí, y bueno, logramos algo, ¿sí? Es una buena estrategia por ahí, por el tema de WhatsApp, no creo que lo hagamos en este caso porque estamos en las cuestiones de ruralidad y se complica un poco, pero en el aula sí se puede hacer, se puede trabajar, darle el tiempo necesario para que ellos puedan desarrollar y lograr aprendizajes. Vamos a pasar a otra estrategia que es el puzzle de Aronson. De alguna manera esto se trabaja el aprendizaje colaborativo. ¿Cómo se hace esto? Primero se explica en el grupo, al inicio, le explicas la temática que se va a trabajar, luego separas en grupos de 4 o 5 integrantes y ahí le das un tema y que cada integrante se haga cargo de un tema, entonces, de un subtema, perdón, ¿sí? Entonces van a ser un tema con 4 o 5 subtemas. Una vez que se establece ese grupo, acá los autores por ahí lo llaman grupo nodriza, eh, se, se separan, ¿sí? Y van de todos los grupos a juntarse los integrantes que tienen los mismos temas, ¿sí? Entonces se forman grupos de expertos. Y al formarse grupos de expertos, ellos de alguna manera van a buscar la información, van a tratar de aprender juntos, ¿sí? Ese tema, ¿sí? Y una vez que ya lo tienen cocinado de alguna manera, masticado al tema, ¿sí? Vuelven a su grupo nodriza y ahí de alguna manera dan a conocer toda la temática que se habló. Entonces, de alguna manera, esta técnica o estrategia, no sé qué es lo que me ayudan ahí, sé más o menos, qué sé yo, cuestiones vagas así de lo que es una técnica y una estrategia, la diferencia. Yo en clase lo llamo casi igual, sé que hay diferencias. Hay diferencia. En este caso sería técnica, profe, porque Una está técnica. ya programado y diagramado y tiene un inicio y un final que está pautado. Bien, y es más que nada para lograr un aprendizaje colaborativo, que los chicos de alguna manera ellos entre ellos se enseñan, entre ellos se colaboran para lograr un aprendizaje. Entonces, a partir del grupo de expertos, cuando vuelven a su grupo nodriza, grupo madre, es ahí donde dan a conocer todo lo que han aprendido y en general aprenden de todo el tema. Cuesta, lleva su tiempo hacerlo, pero es algo distinto, ¿sí? Hasta ahora, taxonomía de Bloom, aula invertida,
aprendizaje basado en proyectos, el puzzle de Aronson, son cosas distintas que podríamos implementar en nuestras clases, ¿sí? Otra cosita, bueno, que ya lo hablamos por ahí, las capacidades y competencias, eso ya también lo han leído seguramente, porque no es nuevo esto, que están en el MOA. Eso es fundamental tenerlo en cuenta para ver hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr con nuestros alumnos. También les dejo ahí el nombre de los proyectos integrados, que también están en lo que son los documentos de secundaria 2030. Hay mucho material para leer. Yo le he sacado 3 más que nada de los proyectos integrados, de los saberes emergentes y del MOA, ¿sí? Para poder compartir. Después hay otra técnica que es el diseño de metas SMART. Es decir, cómo de alguna manera voy a saber si mis metas son buenas o no, ¿sí? Tienen que pasar por cierto tipo de filtros las metas que me voy a proponer. Esas metas de alguna manera tienen que ser específicas, ¿sí? Ahí les compartí también un texto que les ayuda a ustedes a focalizar lo que son este diseño de metas SMART. Y esas metas son medibles, de alguna manera se pueden alcanzar, si son realistas, y también tiene que ver el tiempo de uso, ¿sí? El tiempo de aplicación de la meta o cuánto tiempo me propongo para llegar a la meta, ¿sí? Vamos a continuar, profe. Ahora, eso era básicamente para planificar, ¿sí? Por ahí algunas cositas he tirado al aula. Ahora vamos directamente al aula. Vamos con las actividades hacia los chicos. Sí, como dije, estas actividades están pensadas para cualquier materia que puedan ser utilizadas. No es exclusivo de ciencias naturales, yo las uso, pero he visto que sirven para otras materias, ¿sí? Estrategia TATETI, yo lo vi por ahí en alguna capacitación y no sabía cómo se llamaba, pero después, buscando así por internet, vi que tiene el nombre de Think, Talk, Tick, no sé cómo es, pero es raro en inglés el nombre. La estrategia TATETI, ¿qué implica? Un cuadrado de 3x3, ¿sí? Donde vas a poner diferentes actividades en cada uno de los cuadrados. Eso es para trabajar la diversidad que puede existir en el aula. Por ejemplo, le puedes dar una consigna. Interpreta la teoría celular a través de las siguientes actividades. ¿Y qué le puedes poner? A través de un cuento, a través de un chat, a través de una canción, a través de un juego, a través de un video, a través de un dibujo, ¿sí? Son diferentes posibilidades. Eso le puedes decir como consigna. O puedes decir tal vez, hacer 3 de esas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para trabajar con la diversidad pasa que el alumno, cuando nosotros llegamos al aula, le damos una sola consigna. Le decimos, ¿saben qué? Chicos, hagan una red conceptual. Todo el mundo hace la red conceptual, ¿sí? En este caso es para darle más posibilidades a los chicos. Capaz que el chico tiene mejores capacidades para hacer un cuento, puede trabajarlo fenomenalmente el cuento o hacer una canción, ¿sí? También les dejé para que lean sobre TATETI algo cortito, más que nada son ejemplos, y ahí lo pueden ustedes de alguna manera complementar con lo que es la taxonomía de Bloom, porque esas actividades que van a darle ahí a los chicos va a tener un cierto tipo de complejidad, puede ser desde más sencillas hasta más complejas, ¿sí? Ahí de alguna manera pueden ver de ir articulando esas dos estrategias, técnica, estrategia, ya estoy reconfundido. Bien. Luego, lo que trabajé, esto ya es un poquito más específico, pero también sirve para otras materias, el tema de la huerta escolar. Lo había pensado en su momento y de hecho lo hacía en los colegios, lo hice. En Iruya hice una huerta, ¿sí? A través de un proyecto, me acuerdo que en aquellos tiempos era plan de mejora. Bueno, las plantitas crecían, era todo ripio, arena y demás. Crecieron hace un poco y como yo falté 2 semanas, las plantitas estaban cocinadas cuando regresé. Hacía un calor, esas piedras las cocinaron por completo.
¿sí? No nos funcionó muy bien. Después en colegio de Güemes hicimos la huerta familiar, de alguna manera para que ellos vayan y reproduzcan con la familia, esa era la idea, de que estábamos, bueno, y seguimos, ¿no? Atravesando un difícil momento económico, y ellos lo vieron, en algunos casos, uno, dos, tres chicos hicieron sus huertas en la casa, no todos lo hicieron, pero hay algunos que lo hicieron. Inclusive llevamos en una oportunidad unos abuelitos, me acuerdo, que hicieran la siembra con los abuelos, los invitamos. Se hizo tan famoso el proyecto en Güemes que también fueron los canales de televisión y nos hacían entrevistas a los chicos, a nosotros, a los abuelos, y de alguna manera es una actividad que salió del aula, escapó a las cuatro paredes, que llevó a una instancia mucho más de conexión con la familia o con la sociedad en este caso. ¿Sí? Sin quererlo por ahí al principio, eh, pero dio sus frutos. Ahora, de alguna manera, este año sumé una nueva complejidad, digamos, a esta huerta escolar, y es el cultivo en hidroponía. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Bueno, en realidad les cuento yo desde, bueno, esto es un concepto ya biológico. La plantita necesita agua, sales, dióxido de carbono y nada más. Hagamos el caso lo siguiente, si pesamos la tierra, hoy pongo una plantita, la tierra pesa de la maceta 1 kilo. Voy a verlo en 2 años, ya está hecho un árbol, supongamos, de 2 metros, ¿sí? Pero la tierra sigue pesando igual. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? La plantita solamente absorbió agua, sales minerales y dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿sí? En base a ese concepto, eh, la tierra es solamente un sustrato para que la planta logre adherirse. Podemos reemplazarlo con otros materiales. Puede ser un telgopor, puede ser perlita o cualquier otro sustrato, pero en un medio acuoso. ¿Sí? Van a encontrar ustedes, si ponen este nombre en internet, van a encontrar diversas formas. Agarramos una pared y ahí en la pared podemos ir poniendo tubos para cultivar un cultivo, en este caso vertical, en pequeños espacios. Sabemos que las familias necesitan eh, economizar en algunos casos y esto les puede servir en pequeños espacios, ir haciéndolo. Trato en este caso de que sea un proyecto más que nada para ayudar a la familia, que no sea solamente aprender por aprender o por dar la lección y nada más, que tenga un fruto y de alguna manera involucre a la familia, ¿sí? Como para ir tirando ideas, de alguna manera, cómo puede uno lograr involucrar a la familia, ¿sí? Pasando a otro tipo de técnica o estrategia, la radio escolar. La radio escolar, en este caso, radio escolar abierta, que lo vengo haciendo desde el año 2006. Por ahí hay algunos años que no lo hago, otros años lo hago, o hago a veces un trimestre o con un tema en un momento con un grupo de alumnos, pero no dejo de practicarla y no dejo de utilizarla como herramienta para el aprendizaje. ¿De qué se trata la radio escolar abierta? Es más que nada trabajar guiones de radio sobre contenidos de mi materia, en este caso, que fácilmente lo pueden hacer con cualquier materia, con cualquier contenido, y luego grabarse con el celular, editarlo si es posible, pero antes, ¿qué hacíamos nosotros? Agarrábamos y lo hacíamos todo en el patio, en los recreos, y los chicos hacían los programas ahí. De 5 minutos, 6 minutos, así pequeñas cositas eh, que iban diciendo los chicos en el recreo, ¿sí? Eso mejora la oralidad, mejora la escritura, ayuda a comprender los temas. Es una herramienta formidable el tema de la radio escolar, es mucho más completa, ¿sí? La radio escolar abierta es hacer que los chicos eh, se comuniquen, se escuchen, que de alguna manera produzcan algo. En este caso es producir la radio, ¿sí? Y si tienen en formato MP3, bien podría pasarse como formato radial ya, como programa a través de las radios que por ahí tenemos en las comunidades, ¿no? Casi todas las comunidades por ahí llega alguna radio y sería bueno que las familias los escuchen a sus hijos hablar sobre cuestiones que les interesen. Yo trabajaba por ahí algunas veces, las ESI a través de esta radio escolar abierta, ¿sí? Hay que ir de alguna manera viendo qué temas se pueden trabajar con una u otra técnica.
yo voy a hacer ahí una pausa porque quedan todavía algunas cuestiones. Me gustaría escuchar, no sé, a ustedes, colegas, para ver eh, si, qué ideas tienen aparte de esto o cómo les pueden utilizar ustedes, si les sirve alguna de estas herramientas o no. Y en el chat también seguramente van a poder participar, porque si no, ya me va a quedar como algo tradicional y quiero hacer una clase invertida. Empecé mal. Bueno, si alguien levanta la mano. Los invitamos a los profes a ver que se animen ahí a dejar sus comentarios, su aporte. Bueno, ahí la profe levantó la mano, le vamos a dar la palabra a la colega. Tenés silenciado el micrófono, Ahí profe. está, ahí está. Sí, en mi caso yo soy profe de lengua extranjera, no, entré por curiosidad, pero yo elaboro cartillas, no uso tanto los libros, porque no están contextualizados, muchas veces están más enfocados para los chicos de ciudad. Entonces creo que esa bajada y con ejemplos, no sé, cotidianos de los chicos y también con imágenes, con algo que les llame la atención, creo que eso ayuda un poco a motivarlos. Em, Me va bien con eso, con las cartillas y con el uso de las TICs por ahí. Antes estaba prohibido el uso del celular en el colegio, en uno de los colegios, y bueno, pero sin embargo en lengua extranjera estaba permitido, porque los chicos se manejan más que con la compu, elaborando con las aplicaciones videos, este, así que creo que con el uso de las tecnologías bien aplicados se puede hacer muchas cosas. Bien, bien, continuamos. Bueno, ahí engancho justo con lo que dijo la profe. Si algo hemos aprendido en la pandemia, no quiero hablar de la pandemia, no quería ni nombrarla la pandemia, pero bueno, siempre hay un momento para hacer alusión. Hemos aprendido a hacer cartillas, ¿sí? Y nos hemos visto obligados a hacerla y esa herramienta nos quedó. Esa herramienta la seguimos utilizando. En algún momento nos sentamos y empezamos a hacerlo, como dice la profe, porque si no íbamos a la biblioteca o los libros que llevamos y teníamos que utilizar un poquito de este libro, después el otro libro incompleto. En cambio, cuando uno hace cartillas, ya pones todo lo que vas a necesitar ahí para el alumno y con las actividades y demás. Inclusive puede practicar en casa o continuar haciendo en colegio, no hay problema. El tema es que ya va a tener el material. Es lo que antes creaba dificultades. Había que sacar torres de fotocopia y después del otro tema, otra vez la fotocopia. En caso de la cartilla, te ahorra un montón de dinero, de tiempo y un montón de cosas. Te organiza mejor. ¿Sí? Antes de eso también, bueno, quería hablar de otra cuestión, pero bueno, justo salió el tema y está perfecto. Y ahora, ¿cómo evalúo yo en mis clases? ¿Sí? Yo las evaluaciones tradicionales escritas las dejé directamente de hace 2 años atrás, las dejé a las evaluaciones y trato de evaluar de manera distinta con planteo de situaciones problemáticas y es a libro abierto o a carpeta abierta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando doy el tema de las características de los seres vivos, por así decirlo. Entonces le empiezo a contar que, qué sé yo, Juan o Pedro, puedo utilizar cualquiera de los dos nombres, ¿no es cierto? Pedro, supongamos que sale al río de paseo y empieza a observar la naturaleza y encuentra una abeja eh, consumiendo néctar de las flores, encuentra que los peces están dentro del agua, que de repente pasa un halcón por detrás de una paloma, o que de alguna manera, ¿por qué solamente las vicuñas viven en la punta del cerro y no en la parte del río? Todas esas cuestiones, esas observaciones que las hace Pedro, se sienta y empieza a observar, y después sale corriendo perseguido por un toro, ¿sí? Me estoy acordando así a grandes líneas, y eso lo lleva a reflexionar al alumno y decir, bueno, ¿cuál de esas situaciones es una característica de los seres vivos y cómo se manifiesta? Entonces,
ellos van a la evaluación con la carpeta abierta, tienen la teoría, pero no está para ir y copiar directamente, tienen que razonar. En otros casos les digo, bueno chicos, un grupo de hermanos salió a, qué sé yo, a, a la laguna Pozuelo, supongamos ahí en La Puna, y encontró formaciones rocosas, ¿sí? Extrañas, y una de las hermanas dijo que eran estromatolitos, y el otro, ni idea, ¿estromato qué es? ¿Me entiendes? Entonces, ahí surge una serie de preguntas, un diálogo entre los dos, y de alguna manera llevan a la idea de que ese contexto donde estaban parados en la puna se parecía a las cuestiones, condiciones de la tierra primitiva. Entonces se empieza a preguntar sobre todo, sobre esa situación, se empieza a preguntar al alumno si son verdadero o falso lo que se dice, o cómo se llaman en realidad esas estructuras que parecen rocas, a qué se refiere con condiciones primitivas de la tierra. Todas son actividades para pensar, para buscar de alguna manera una solución. Y les aseguro que he visto lo siguiente en las evaluaciones de carpeta abierta, que los chicos jamás entregan la hoja en blanco, casi nadie desaprueba, los ves concentrados resolviendo, tratando de encontrar la solución, ¿sí? Y de alguna manera nunca se ven nerviosos ni tensos porque lo estamos evaluando. Miren todas esas cuestiones que he logrado con carpeta abierta. Miren, he tratado de buscar en internet carpeta abierta, así por acá, teoría, y no encontraba. Por ahí encontré algo relacionado que decía libro abierto, que estaba hecho en una universidad, no me acuerdo, pero eso les dejo, les comparto algo de teoría ahí, pero yo teoría de eso, nada, se me ocurrió un día y bueno, digo, a ver, por ahí escuchaba hablar también carpeta abierta y bueno, me puse a practicarlo y bueno, de esa manera he logrado grandes resultados, ¿no? Por ahí también, de tanto utilizar carpeta abierta, pasa que los chicos por ahí se aburren. Bueno, dicen, ah, profe, que también, bueno, ¿qué hago entonces? Utilizo exposiciones con maquetas funcionales. Es otra forma de evaluar. Les hago hacer una maqueta que realmente explique un mecanismo, ¿sí? Y después el chico que venga y exponga eso y que sepa lo que está explicando ahí. No es solamente pasar con el afiche y leerlo como por ahí son las exposiciones orales. Esto es con maqueta funcional para que el chico explique lo que comprendió, ¿sí? De alguna manera también viendo en la taxonomía de Bloom, vemos que el chico ha logrado en algunos casos creatividad porque llevan unas maquetas muy lindas, ideadas por ellos mismos para explicar algún mecanismo o algún concepto. Otro aspecto importante y fundamental es, yo le puse salidas de campo como estoy en ciencias naturales y demás, pero es sacarlos del contexto del aula, sacarlos de esas cuatro paredes al alumno y tener instancias de aprendizaje en contextos diferentes, en contextos distintos. Eso es fundamental, te conectas de manera diferente con el alumno. Por ahí uno se mantiene más estructurado, mantiene la distancia con el alumno mientras está en el aula, pero cuando salís ya hay otro tipo de vínculo, hay otro tipo de relación que se establece. Los alumnos se atreven a preguntar más, los alumnos entran en un poquito más de confianza y hablan un poco más, preguntan, participan. A los que nunca hacían nada los ves haciendo cuando salen. Entonces, eso de la salida de campo también es una técnica formidable como para poder hacerla con nuestros alumnos, ¿sí? Todas las materias lo pueden hacer seguro. Y finalmente, esto puse de reflexiones sobre el aprendizaje, porque nosotros todo el tiempo debemos autoevaluarnos, todo el tiempo, si estamos yendo bien, si estamos yendo mal, qué cosas podríamos cambiar, qué cosas necesitan nuestros alumnos. Si tengo demasiados aprobados en el primer trimestre, algo me está diciendo esas notas, si tengo demasiados desaprobados también, ¿sí? Por ejemplo, si los alumnos no se comunican conmigo, algo me están diciendo todo el tiempo. Tenemos que hacer la lectura, tenemos que observar y tenemos que ver qué es lo que nos transmiten, porque hay un diálogo entre, no solamente el diálogo son palabras, el diálogo también son imágenes, son gestos, ¿sí? Uno tiene que ser observador de esas cuestiones y ver qué nos transmiten los chicos, ¿sí? ¿Qué necesitan ellos? ¿Cómo? Y ser observador de alguna manera, ver cómo pueden aprender. Ahora, nosotros tenemos en Iruya, por ejemplo,
tenemos una exposición de proyectos para el 8 de noviembre. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo trabajo con mis chicos para que logren una exposición? Y hemos tratado de hacer proyectos para lograr productos, porque los proyectos tienen diferentes fines, ¿no? Para lograr productos, para resolución de problemas, y hay otras cuestiones, ¿sí? También para, como fines de los proyectos. Y en ese caso, bueno, me puse a pensar, digo, bueno, nosotros estamos viendo lo que es fermentación y vamos a hacer que los chicos armen queso, armen yogur casero, elaboren una chicha, cosa que saben, y ahí viene la conexión también con la familia, porque la familia sabe hacer queso, las familias, no todas, pero algunas sí, en grupo les dije que trabajen. Esto de ver a ver el desafío de cómo pueden hacer yogur, que investiguen, y en eso están ahora, están haciéndolo, están en pleno trabajo, y visto el otro día llevaron unos trabajos y llevaron unos moldes hechos para el queso artesanal de paja, de yuyos, ¿sí? Algunos otros agarraron una corteza de árbol, también lo hicieron. Llevaron el queso, llevaron variedades de queso. No había que llevarlo en ese momento, pero les sirvió eso como para ir a orientarlos, que es lo que buscábamos, ¿sí? Nosotros como docentes por ahí todo el tiempo tenemos que orientar. Los chicos tienen el conocimiento, tienen al alcance, ¿sí? La parte teórica la pueden conseguir, pero ahora nosotros debemos enseñarles a manejar o a utilizar esos contenidos, esos conceptos. Bueno, yo creo que esa es básicamente mi exposición de este módulo, ¿sí? Y espero que de alguna manera hayan quedado algunas cositas por ahí buenas de esta charla, de este módulo, y que a mí, les cuento, me está dando buenos frutos por ahí. No trato de utilizarlas a todas, o por ahí voy intercalando en el año, pero ya dejando de hacer muchas cosas que hacía antes. Antes era el clásico docente que se paraba al frente y daba sus clases y sin importarle nada, después esperaba una evaluación. Chicos, el martes tienen evaluación, y los chicos entregaban 4 o 5 la hoja en blanco. No estudié, profe. Y a mí me dolía en el alma, de verdad, ver que los chicos entreguen la evaluación con 1, yo les ponía 1. Me dolía, digo, algo tengo que hacer yo como docente, no puedo quedarme mirando, soy cómplice de este 1, no es que el alumno no sabe, yo no estoy creando las condiciones para que aprenda. Eso básicamente. Bueno, algunas preguntas, consultas, ya estoy hecho el que da curso siempre y no nada que ver. Así que estoy esperando, profe, si pueden hacer algunas preguntas por el chat, algo. Aquí, profe, la profe Sandra Reyes dice, muy inspirador, profe. Muchas gracias por la generosidad de compartir, ¿no? Me uno a lo que dice la profe Sandra Reyes, porque realmente he quedado como no solamente conmovida, sino también me ha interesado mucho todo el trabajo que vienen realizando. Y esto va generando, ¿no? Que uno tenga más ideas, que pueda abrir un poco más, ¿no? Este tiempo de aprendizaje nosotros como docentes, ¿no? Cómo aprendemos nosotros como docentes para que también podamos comprender cómo aprende después también el estudiante, ¿no? Y este es un tiempo, un encuentro, es un momento, un espacio en el que nos encontramos como docentes para compartir las experiencias, y tal vez aquello nos va a quedar algo seguramente en lo que vamos a poder ir al aula y mirar distinto a nuestros estudiantes, tal vez mirarnos distinto a nosotros con nuevas formas de enseñar, de evaluar sobre todo, ¿no? Entonces eso permite muchísimo la apertura, ¿no? De aprender como docentes, de enseñar como docente, que realmente ayudó muchísimo. Realmente me uno a lo que dice la profe, muy buena exposición. Muchas gracias, profe. Un gusto para mí haber estado acá. De alguna manera, por ahí siempre aprendemos y estoy abierto a eso, más que nada a aprender, a utilizar nuevas estrategias. Por ahí trato de leer siempre. En este tiempo estoy utilizando esta estrategia, capaz que por ahí más adelante incorpore otras, pero esa es la tarea del docente, ¿no? Siempre constantemente estar buscando herramientas para lograr el aprendizaje de los alumnos. Profe, ahí me gustaría, si nos puede comentar,
si le ha sido muy complicado aprender a trabajar con la taxonomía de Bloom. Sí, sí, son muchos verbos, son las complejidades son por ahí difíciles de trabajar, pero hay que empezar con pequeñas cosas. De alguna manera vas agarrando ritmo, agarrándole la mano a la taxonomía de Bloom en la medida que la utilizas, porque no es fácil, ¿sí? Bien. Ahí vemos nosotros los niveles de complejidad de los aprendizajes. Podemos empezar con lo que hacíamos nosotros, no sé, yo digo, podemos empezar con aplicar, por ahí memorizar y comprender lo hacemos siempre, ¿sí? Por ahí, si empezamos desde que el alumno pueda aplicar eso que aprendió, estaría muy bien, ¿no? Y si logramos que el alumno logre ser creativo, pero estamos muy bien, ¿sí? Seguramente ellos tienen creatividad, pero nosotros no les permitimos que sean creativos. Vieron, por ejemplo, ahí vi una imagen de unos alumnitos que estaban charlando en el recreo, unos de jardín, parece que eran los chiquitos, ¿no? Que ellos hablaban de resolver problemas, que estaban hablando de qué ideas tenían, todo eso, y tocan el timbre y dicen, bueno, ahora volvamos a la clase a armar las figuritas con las bolitas que nos dan. Una cosa de que cómo es el aula, de alguna manera te va cortando esa posibilidad de ser creativo, de poder pensar para encontrar soluciones y de utilizar los recursos de manera distinta. Así que esa es la idea, ¿no? No es fácil. Está buena la herramienta esta de utilizar la taxonomía de Bloom, pero yo la estoy de alguna manera combinando con otras, ¿sí? De a poquito las voy combinando. Muchas gracias, profe. Profe, hay algo también interesante que dijiste ahí en la presentación cuando estabas haciendo lo de las estrategias técnicas, es que por ahí está bueno lo de ir combinando y no usar siempre lo mismo, ¿no? Creo que eso también ayuda un poco a romper por ahí la monotonía que por ahí se dan en las aulas. Entonces está bien que por ejemplo, ahora se hable mucho más del trabajo por proyecto, como vos dijiste, pero está bueno eso de ir cambiando e ir seleccionando la estrategia, la actividad que mejor permita, ¿no? Potenciar los aprendizajes en el momento indicado, porque por ahí puede ser que queramos trabajar algo y quizás la institución no está preparada todavía para trabajar de cierta manera, ¿no? Creo que en un momento también de tu presentación vos dijiste que es importante el acompañamiento también que se hace desde la gestión y también la profe que había trabajado con vos dijo que era importante también, ¿no? El acompañamiento que tienen de los demás profesores que son parte de una institución. Entonces creo que ahí también la clave está en la gestión institucional por un lado y por otro lado poder identificar cuándo como institución están preparados para poder trabajar con una u otra determinada forma para que eso sea mucho más situado y esté contextualizado justamente, porque es lo que se aboga, ¿no? Una cosa también que vamos encontrando en común y creo que también los profes que están haciendo el curso es que está transversalizada la cuestión vinculada a lo situacional y a lo contextual, ¿no? Cómo es tan complicado y difícil buscar y reconocer actividades cuando uno busca en ese recurso o en ese mar de actividades que puede indagar en internet, en los libros y en las cartillas. No hay experiencias que sean específicas de cómo trabajar quizás en un contexto educativo rural con las complejidades que los profes exponen y comparten que tienen, ¿no? Entonces, está bueno esto de poder reunirnos aquí, compartir el conjunto de actividades que, como bien vos decís, son las que a vos te sirvieron, a vos te acompañaron y tuvieron resultados positivos y que seguramente les pueden servir también a otros para poder replicar en las aulas, ¿no? O pueden resultar inspiradoras para justamente modificar en algún aspecto lo que vos acabas de presentar y poder también utilizar y replicar eso en el aula. Sí, profe, lo que me pasó con la estrategia técnica Tatetí. Yo la venía usando, se me ocurrió, por ahí la escuché hace un poco, digo, ¿cómo puede ser? Bueno, la hagamos así. Y después, por ahí un colega me dice, no es así, me dice, tenés que leer tal libro. Me acuerdo que a principios de año fue eso.
Pero después yo dije, pero bueno, pues ya a mí me sale bien así y yo la entiendo y está muy buena. Capaz que inventé una nueva técnica, digo, pero sirve, me sirvió. Entonces me fui adecuando un poco a lo que es también lo teórico, pero más que nada como para poder aprender algo, un concepto bien. Pero después la técnica, yo fui flexible en ese sentido de poder adecuarla al contexto y a mi grupo de alumnos. Eso es fundamental. No todo lo que es teórico se puede aplicar así como está. Hay que, eh, de alguna manera, contemplar esa parte flexible, ¿no? De los docentes que tenemos nosotros, esa posibilidad de adecuar al aula, al grupo de alumnos. Profe, y eso también tiene que ver justamente con la taxonomía de Bloom, ¿no? Que es crear, ¿no? Y tiene que ver que crear es salir un poco de este molde de cómo se tenía que realizar la actividad y de pronto contextualizarla, ponerla en situación y cambiar algunas cosas. Bueno, eso es crear, ¿no? No es que nosotros creamos de la nada, sino de algo que ya está hecho, darle un sentido distinto, darle un significado diferente de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que es una forma de llegar a este punto máximo de la taxonomía de Bloom, que es la creatividad, ¿no? Tanto del docente como también empujar y enseñar a los chicos que tiene que ver con esto, ¿no? De que hay algo que ya está hecho, pero bueno, nosotros podemos hacer algo más, algo distinto, y que nos permite no solamente llegar a esto de memorizar y comprender, sino también de poder hacerlo de una manera diferente, ya sea resolver problemas o hacer tareas de manera diferente, ¿no? Así que la verdad que sí, que está bueno, profe. Y acá la profe Juana dice, muy buena la propuesta del profesor Ricardo, gracias por compartir su experiencia. Un saludo, seguro que Juana del Colegio de Iruya debe ser de itinerancia. Creo que sí, sí la conozco. Salude, profe. Juana. Está silenciada. Está bien. Bueno, profe, nosotros en primer lugar siempre agradecerte a vos la predisposición porque siempre estuviste predispuesto en la etapa previa cuando el curso se estaba cocinando. Ahora que se está desarrollando y seguramente vamos a seguir contando con tu presencia en el acompañamiento bueno, de las actividades, por ahí de lo que se vaya planteando para finalizar este módulo 5. Y también algo interesante que vos dijiste al principio, cuando empezaste la presentación de la clase, es que quizás no tenías mucho para presentar o ofrecer y creo que fue sumamente rico todo lo que presentaste, porque si hay algo que siempre remarcamos desde el principio del curso es que los profes que iban a estar al frente de este curso dando los diferentes módulos, son profes que también, ¿no? Tienen, por un lado, la formación, que eso se nota, uno da cuenta cuando te escucha hablar, y por otro lado, la experiencia, que creo que son dos aspectos muy importantes para poder comprender y enriquecer cada una de las actividades y las estrategias que vos nos fuiste presentando, y que yo creo que muchos profes la pueden ir, o sea, se pudieron ir imaginando cómo readaptar ese conjunto de actividades o estrategias no solo al aula, sino también a cada una de las disciplinas de la cual es profe, porque recordemos que en el curso tenemos profes de otras áreas, quizás no todos de ciencias naturales, pero que pueden ir pensando en cómo ahí modificar, reconfigurar esa actividad, esa estrategia, así que eso también es sumamente rico. Ahí no coincido cuando vos dijiste que no tenías quizás mucho para presentar o qué sé yo, pero la verdad que fue sumamente enriquecedor cada una de las actividades y las estrategias que nos fuiste presentando y que esperamos que a los que estuvieron del otro lado y también a los que después van a ver la grabación de la clase, porque también participan mucho en los foros los profes que por ahí no pueden estar presentes en el sincrónico, puedan dar cuenta de cómo aplican o resignifican alguna de estas estrategias y actividades que vos fuiste presentando. Bueno, muchas gracias. Gusto mucho gusto por la invitación y de alguna manera estoy disponible para acompañar en el desarrollo de las actividades. Seguramente vamos a hacer actividades exclusivas para los docentes del área y también actividades generales, como habíamos pensado al principio, digamos.
Tal cual, profe. Así vamos a ir presentando y como también saben los profes que están acá ahora presentes, siempre que tenemos el encuentro, después ya la siguiente semana, que en este caso será el día lunes, se habilita todo lo que está disponible en función a lo que el profe acaba de desarrollar. Yo les quiero comentar que el profe también fue muy generoso en la cantidad de material y recursos que nos fue proponiendo para el módulo, así que todo lo que él fue presentando en cuanto a actividades, estrategias, cuando habló del trabajo por proyecto, capacidades, todo fue seleccionando material, así que también todo eso va a quedar disponible cuando habilitemos a partir del día lunes el módulo 5 en el aula del curso para que ustedes también puedan tener a disposición ese material, ir leyéndolo con detenimiento y como siempre decimos, la bibliografía y el material todo está presentado para que cada uno pueda hacer la selección que más a gusto sienta en función, bueno, de lo que el profe acaba de presentar y acaba de exponer en esta clase, que fue sumamente enriquecedor y desde este lado de la coordinación, felicitarte, profe, porque fue muy claro y creo que también fue muy práctico todo lo que presentaste. Nuevamente, muchísimas gracias. Pudo ver acá. Ahora tengo el fin de semana libre. No, sí, estaba preocupado también por esta cuestión de dar lo mejor en la clase de hoy. Digo, bueno, ¿cómo hago? Si normalmente no hago exposiciones ni nada de eso. A mí me preocupaba esas cuestiones, cómo iba a salir. Bueno, espero que haya podido ser claro en las ideas que tenía pensado. Muchas gracias a los colegas también por escuchar, por participar. Espectacular, profe. Yo lo que quiero destacar, que me parece muy, muy importante, es que usted planteó todas las propuestas pensadas en términos de problemas y soluciones, ¿no? Que por ahí eso nos cuesta mucho. Generalmente somos solucionadores y no dejamos en evidencia el problema o por ahí hacemos cosas porque nos parecen buenas ideas, pero no responden a situaciones o a cuestiones reales que tenemos en el aula, ¿no? Entonces, de pronto el hecho de presentarlo, esto me pasaba, esto veía, esto sentía, esto le pasaba a los chicos, esto le pasaba a la escuela, y en función de eso se me ocurrió tal cosa o apliqué tal cosa, es como que nos invita a seguir trabajando en la coherencia, ¿no? Muchas gracias, profe Sandra, por tu aporte y creo que refleja mucho de lo que nosotros sentimos también escuchándolo al profe, ¿no? Creo que hay muchas también mensajes ahí muy positivos, así que fue muy, muy buena la clase, profe. Y también, bueno, invitarlos a que si tienen consultas, como dijo ahí la compañera May en el chat, las puedan ir realizando si quieren al correo. Nosotras las vamos a ir ahí acompañando más personalmente en función a los casos puntuales de docentes que sabemos que por ahí están ingresando a uno u otro encuentro sincrónico, que por ahí el hilo o la continuidad tiende a ser un poco intermitente, ¿no? Entonces, no hay problema, nos escriben y vemos ahí cómo podemos plantear algún dispositivo de recuperación de algunas de las actividades que seguramente se fueron planteando y también cómo los podemos acompañar para que puedan realizar y entregar la actividad que seguramente a partir del lunes vamos a estar presentando en función a la clase del profe Ricardo. No sé si hay algún otro aporte y si no, vamos a ir dando por finalizada la clase. Le volvemos a agradecer al profe Ricardo Yugra. En esta oportunidad no nos pudo acompañar nuestra coordinadora, la profesora Jacquelina Paz Oliva, pero le hacemos llegar también su saludo y agradecimiento porque también estuvo siempre al pendiente y al tanto de cómo salía el curso, así que también le vamos a hacer llegar cómo no fue y cómo estuvo la clase del profe Ricardo, así que también eso, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, estaremos en contacto. Recuerden ustedes que si hay algún inconveniente las pueden hacer llegar al correo de la coordinación o si no nos escriben a la profe Margarita Murbaga o a mi perfil por el chat de la plataforma y ahí lo vamos acompañando.